Vamos a hablar un poquito sobre el tema del bautismo. A veces sabemos mucho, pero no entendemos todo. Porque sabemos mucho de algo, pero no tenemos la perspectiva completa. El bautismo es una consecuencia, no es un principio. Pero es una consecuencia ¿de qué? Bueno. Una vez hubo una rebelión en el cielo. Dios había creado todas las cosas, los ángeles, y dentro de esos ángeles hay un grupo de ángeles que se llaman querubines, otros serafines, arcángeles y ángeles. Dentro de los querubines había un querubín ahí en especial que se llenó de orgullo, se llenó de vanidad su corazón, y ese querubín quiso ser igual a Dios, semejante a Dios, dice la palabra de Dios en el libro de Isaías. Ese querubín que quiso ser semejante a Dios, hizo una rebelión celestial y convenció a la tercera parte de los ángeles creados. Luego de la rebelión, todos los ángeles tuvieron que tomar una decisión. O se iban del lado de la rebelión o permanecían siendo fieles al Señor. Estos que se rebelaron junto con este querubín fueron expulsados del cielo. Fueron lanzados del cielo. Este rebelde querubín que hace esto es el que conocemos como Satanás, como el demonio, como el diablo, que significa el engañador. Y la tercera parte de los ángeles que le acompañan son los demonios, que le apoyan o le ayudan en el trabajo de maldad que él hace, porque el diablo no es omnipresente, o sea, él no puede estar en todos los lugares a la vez, solamente puede estar en un lugar a la vez. El diablo no es como Dios. Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente. El diablo no. El diablo es un rebelde que solo puede estar en un lugar a la vez, pero que tiene los aliados, los demonios que están alrededor del mundo buscando hacer el engaño, el destrozo, la maldad. Como Satanás quería ser igual a Dios o semejante a Dios, dice la palabra de Dios, entonces encontró que en el mundo, que en la tierra, había un lugar donde él podía llegar a ser el rey. Este lugar o este señorío se lo había dado el Señor a Adán y Eva cuando le dijo el Señor: sojuzgad la tierra. Y entonces Satanás aparece en el huerto del Edén como una serpiente. Por eso es que la serpiente llegó a ser figura del diablo, como una serpiente, y habla con la mujer y le dice a la mujer: con que Dios os ha dicho. Siembra la duda. Siempre pensamos que Satanás actúa como la película del exorcista. Satanás es más sutil. Satanás busca conquistar la mente, sembrar pensamientos. Por eso dice la palabra de Dios que no ignoramos sus maquinaciones. Por eso debemos de proteger lo que entra en nuestra mente. Y Satanás siembra la duda, con que Dios os ha dicho. Y luego le dice: es que sabe Dios que el día que comiereis del fruto del árbol, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ese seréis como Dios se quedó sembrado en el corazón, de tal manera que el orgullo también que el diablo tuvo en el cielo lo llegaron a tener Adán y Eva en el Edén. Y entró el pecado en el corazón del hombre. La soberbia, la necedad, el pecado de Satanás. Por eso dice la palabra de Dios que Dios resiste a los soberbios y da gracia
a los humildes. El hombre se vuelve soberbio, se vuelve necio. Dios le quiere dar la dirección. El hombre dice, no quiero lo que Dios me está pidiendo. Dios le dice que hay que hacer las cosas de esta manera y el hombre dice, es que yo no quiero hacerlas de esta manera. Y Dios entonces escoge un pueblo para tratar con ese pueblo, para que ese pueblo pueda llegar a ser luz a toda la tierra, a ser un ejemplo de lo que puede ser una vida de obediencia y cuánta bendición puede haber. Sin embargo, ese pueblo, a pesar de que Dios lo guía, que Dios muestra su poder, que lo saca de la esclavitud, que lo anda por el desierto, que le da el maná, que le da el agua, que le da las codornices para comer, ese pueblo que entra a la tierra prometida, tiene todas las normas que Dios le da para que pueda ser feliz, para que le vaya bien, y sin embargo ese pueblo es un pueblo desobediente, necio. Siempre decía, es que no voy a hacer lo que Dios dice, siempre se rebelaban. Cada vez que Dios decía no, ellos hacían lo contrario para terminar siendo ¿qué? Destruidos, cosechando la maldad que habían sembrado y yéndoles mal por el camino. Y ahí tenemos toda la historia. Y el hombre se vuelve pecador. Y el hombre se vuelve pecador, y así como Satanás quedó destituido del cielo, el hombre en su pecado, dice la palabra de Dios, que queda destituido de la gloria de Dios. Ya no puede entrar a la gloria de Dios. Pero el Señor dice la palabra que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios tiene que encontrar una fórmula para que ese hombre pecador que ha quedado destituido de la gloria de Dios pueda encontrar perdón y acceso al cielo. ¿Y cuál puede ser la fórmula? Porque Dios es amor, Dios es santo, Dios es justo, pero el amor no puede pasar sobre la justicia de Dios, ni la justicia de Dios sobre el amor de Dios. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Estar destituido de la gloria de Dios es estar muerto para con el Señor, es estar separado de Dios. Y la ley de Dios demanda eso. El pecado tiene como consecuencia la muerte física y la muerte espiritual de una persona. Entonces, Dios tiene que encontrar una fórmula. Y Dios encuentra una fórmula. Y se la empieza a enseñar a los israelitas a partir de que van a salir del desierto. Y les dice, tomen un cordero. Y este cordero va a ser el sustituto de los primogénitos que ustedes tienen, porque habían muerto todos los primogénitos en Egipto, ¿recuerdan la historia? Y lo único que iba a poder salvar a los primogénitos de Israel, ¿qué era? Que hubiera un sustituto. Ese sustituto era el cordero que sacrificaron ahí. Y entonces el Señor está presentando esto para que empecemos a entender que el hombre, para poder ser perdonado de los pecados y libre de la justicia, de la condena que Dios da por esa justicia, necesita un sustituto. Necesita alguien que pueda expiar sus pecados. ¿Qué significa expiar el pecado? Significa quitar la culpa o el pecado a través de un tercero. Y así como los israelitas ponían sus manos en el sacrificio, como haciendo que esta persona, este animalito, iba a tomar en sí mismo los pecados del pueblo, iba a morir por esos pecados, así el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Señor es la sustitución del pecador. Y el Señor viene y se reviste de humanidad. Y cuando el Señor se reviste de humanidad es con un propósito.
predica el evangelio, predica las buenas nuevas, cumple la justicia de Dios y toma los pecados de todo el mundo y los carga sobre su cuerpo. Toma todos los pecados, por inmorables, por indecibles, por bochornosos, por avergonzantes que estos puedan ser. Esos pecados que la gente no se atreve a mencionar. Esos pecados que cuando usted mira hacia atrás quisiera olvidar. Y el Señor los carga en su cuerpo. La mentira, el engaño, la hipocresía, el adulterio, todo lo carga en su cuerpo. Y con esos pecados va a la cruz del Calvario y recibe el castigo del pecado. ¿Y cuál es el castigo del pecado? La muerte. Y el Señor muere en la cruz del Calvario. El Cordero de Dios, el sustituto de cada persona. Y Dios da esta acción maravillosa y se la ofrece al pecador. No obliga al pecador, se la ofrece al pecador. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No es que Dios condene a una persona al infierno, Dios le da la bendición de la salvación. Los que determinan su propia condenación es el pecador al no aceptar el regalo de vida eterna que el Señor Jesucristo está ofreciendo. Por eso dice la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, porque hay un grupo que le recibe. A los que creen en su nombre, porque hay un grupo que cree. Es que hay otras personas que no le quieren recibir. Hay otras personas que deciden no creer. No que no tengan la oportunidad, sino que han decidido no hacerlo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios. Pero si la persona decide no creer, si la persona decide no recibir, no puede entonces hacerse beneficiario del milagro de la vida eterna. Y el Señor ofrece vida eterna, extiende esta vida para que cualquier persona que la anhele, que la quiera, que la desee, venga y la tome, la posea. Y entonces tenga una vida nueva, porque la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y esta vida que el Señor me está dando es una vida eterna. O sea, es una vida que no acaba, que no termina. La salvación no depende de nada que yo pueda hacer, depende de lo que Cristo hizo. Así que no hay nada que yo pueda hacer para perderla si ya la tengo. Mi relación con Dios cambia. Como hijo de Dios, dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas.
Por eso dice la palabra de Dios, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Creo que las personas o que no tienen a Cristo o que no han crecido todo lo que se necesita crecer espiritualmente, permanecen viendo hacia atrás, permanecen viendo lo que les pasó, lo que sufrieron, permanecen viendo lo que les avergüenza y dejan de ver todo lo que Dios tiene para ellos. Dice el Señor que esa vida pasó, esa vida terminó, esa vida no existe más. Antes de Cristo ya fue. Ya esa vida se acabó, se terminó. Dice la palabra de Dios que tomó todos los pecados y los lanzó a lo profundo de la mar y no se acuerda más de ellos. Entramos en una vida nueva, donde la mirada tiene que estar puesta en Jesús, autor y consumador de la fe. Por eso dice la palabra de Dios que ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es digno de mí. No podemos estar mirando a lo que pasó. Tenemos que permanecer con la mente hacia lo que viene. Soy hijo de Dios y Dios tiene un plan perfecto para mi vida. Dice la Biblia que Él preparó todas nuestras buenas obras de antemano para que andemos en ellas. Hay creyentes que se les olvida que fueron comprados por precio, que ya no se pertenecen, que no son sus dueños, que viven tomando decisiones, si voy, si vengo, si hago, si deshago, si cambio esto, si cambio aquello. Y se les olvida que Dios tiene un plan perfecto, un plan que ya Él diseñó desde antes de la fundación del mundo. Un plan que corresponde a una capacitación de un don espiritual que también Dios le dio para que pueda servir dentro del cuerpo de Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero el creyente parece que anda ignorando todo esto, que le presta más atención a los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida que lo que el Señor le está pidiendo. Y todo vuestro ser, dice la palabra de Dios, espíritu, alma y cuerpo, tienen que ser guardados irreprensibles para la venida del Señor. ¿Qué pasa si el creyente peca? ¿Pierde su salvación? No la puede perder, es un hijo de Dios. Seguirá siendo un hijo de Dios. No significa que Dios esté de acuerdo con el pecado, que Dios esté alcahueteando el pecado. Lejos de eso. Sino que, como Dios es un buen padre, va a disciplinar. Porque Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ahora recordemos que la disciplina de Dios no es destructiva. La disciplina de Dios es correctiva. ¿Y qué pasa cuando la necedad del Hijo de Dios va más allá de la disciplina? Pues puede venir la enfermedad. ¿Y qué pasa si continúa? Bueno, puede venir la muerte física. Dice la palabra de Dios que será salvo, aunque así como por fuego. Que tal vez va a estar avergonzado cuando esté delante del Señor, sí. Que no va a tener las coronas que el Señor quería darle cuando llegara a su presencia, sí. Pero si realmente recibió a Jesucristo como Salvador, es un hijo de Dios. De cierto os digo, dice la palabra de Dios, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra, hay gente que dice, es que yo recibí a Cristo una vez que estaba ahí en un campamento viendo el cielo, y dije, oh Dios, eres muy grande, seguro sí existes, voy a recibirte. O
yo estaba escuchando una alabanza, qué lindo el cántico, y después de que terminó el hombre de cantar, terminé llorando, y yo ese día le entregué mi corazón a Cristo. La salvación tiene que ver con la palabra de Dios. Sin el elemento principal, que es la palabra de Dios, no puede haber salvación. El que oye mi palabra, no el que oye buenos deseos, no el que oye buenas intenciones, no el que oye lindos cánticos, no el que ve la naturaleza, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No dice tendrá vida eterna. Tiene. Desde el momento en que cree, tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Las personas que van comprendiendo esto en su relación con Dios, siguen avanzando y se encuentran con que hay dos ordenanzas, dos cosas que Dios pide. Dice la palabra del Señor que si negáramos a Cristo, Él también nos negará. Si los confesáramos, Él también nos confesará delante del Padre que está en los cielos. Y el Señor le dice, bueno, id y haced discípulos a todas las naciones. Un discípulo necesita un poco más que meramente hacer una oración o repetir una oración, ¿verdad? Discípulo es una persona que ha entendido unos ciertos conceptos, etcétera, que han ido avanzando, que le permiten empezar a ser discípulo, por lo menos en su parte inicial. Y de hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando la persona ha entendido lo que implica su salvación, que su salvación es eterna, ha creído, no se ha rehusado a creer, ha recibido, a partir de ese momento ha entendido y quiere confesar a Cristo en el bautismo. Quiero que entendamos un concepto que es muy importante en esto, que a veces es donde nos podemos equivocar. No existe, o no lo vemos en las Escrituras al menos, una salvación instantánea. Vemos que yo sembré, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios. Vemos que la persona tiene que escuchar todo el mensaje, entender el mensaje, no tanto con la emoción, sino con la mente, para que pueda recibir a Cristo con un buen entendimiento. Si la persona lo hace por emoción, porque simplemente todo estaba muy bonito, y ¿quién quiere recibir a Cristo? Y yo levanté la mano, bueno, ahora repita conmigo, y repite, hay una posibilidad de que no haya recibido nada. ¿Y cómo nos daremos cuenta? Porque al pasar del tiempo, vemos que la vida de esas personas no ha cambiado. No hay una transformación, no hay una santidad en sus vidas. Más bien, a veces vemos que hay personas que se hacen llamar cristianos que andan declinando más bien. En lugar de andar en mayor santidad, andan en menos santidad. En lugar de andar en más cosas de Dios, andan en más cosas del mundo. Y la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Así que hay que tener mucho cuidado en que una persona se vaya a engañar, que porque repitió una oración es salva, y después en el andar de su vida viva como mundano, haga lo que hacen los mundanos y crea que cuando se muera va a ir al cielo, porque va a tener se va a desengañar terriblemente. No es en el cielo donde va a abrir los ojos, es en la condenación, donde el gusano de ellos no muere y el fuego de ellos nunca se apaga. En esta particularidad, la persona tiene que entenderlo bien, y entonces sería bueno preguntarnos, ¿lo he entendido? Es que esto lleva un tiempo, no sé, voy a poner un ejemplo. Un día, no sé qué día fue, pero lo tengo en mi mente,
tenía, no sé, 18 años, 17, no sé cuánto tenía. Llego al lugar donde vivía mi esposa y la vi. ¡Wow! Quedé impactado. Qué bárbaro, o sea, es que quedé impactado. Yo puedo recordar el momento, esto no se me olvida. Pero como que salir de ahí y decirle, con esa me voy a casar. No, ¿verdad? Fue un primer impacto emocional, si se quiere, pero mira, yo con esta voy a vivir el resto de mi vida. No. Igual, hubiera dejado de verla a ella y llego a la esquina y me topo con una Miss Universo y cambio de opinión. Porque es una cuestión emocional. Pero luego empiezo a tratar con ella y de un momento a otro, no sé en qué momento, no sé cómo, no sé cuándo sucedió, pero sé que sucedió en ese periodo de tiempo, encuentro que estoy enamorado y que de verdad quiero casarme con ella y que quiero vivir el resto de mi vida con ella, pero no sé cuándo pasó. Puedo recordar cuándo la vi, cuándo se lo propuse, cuándo me casé. Pero ese convencimiento como tal, no sé cuándo pasó, pero sé que pasó. Y a veces nos pasa así, nos ha pasado así con el Señor. O sea, sé cuando alguien me habló, sé cuando repetí una oración, etc. Pero ese momento cuando ya fui cristiano, cuando ya ese día hablé con Dios y derramé mi corazón, y de verdad no estaba nadie presente, no había nadie que me dijera tiene que decir esto, decir aquello. Simplemente estaba yo y Dios, Dios y yo. Ese momento fue el momento de mi salvación y no ocurrió en el momento en que me lo dijeron. Creo que ni siquiera ocurrió cuando repetí la oración. Pero ya Dios me había tomado de la mano y me estaba guiando hacia Él. Y llegué a conocerlo y soy hijo de Dios y esto es maravilloso. Y es lo que a veces como iglesia se nos olvida y pensamos de predicar un evangelio prácticamente instantáneo que a veces no tiene ningún fruto. Pero es que no tiene fruto porque si Cristo no está ahí, no puede dar ningún fruto. Cuando llegamos a ese convencimiento y ya yo amo a Dios, quiero a Dios, Él es todo para mí. Él es más importante que mi esposa, que mis hijos, que mis padres. Él es lo más grande, lo más maravilloso. Es mi Padre, es mi Señor, es mi Salvador. Me rindo ante Él sin ninguna obligación, sin ningún problema. Me humillo ante Él sin ningún problema. Le he dado mi corazón, entregado, es tuyo, Señor. Perdóname por no hacer las cosas como se tienen que hacer. Ayúdame a seguir aprendiendo para poder conocerte más, para poder hacer las cosas de una mejor manera siempre, para poder andar en obediencia. Y el Señor lo va haciendo y llego un día y digo, Señor, ¿pero qué sigue? Y el Señor dice, confiésame. Te confieso, Señor. Pero vamos a hacer una confesión pública. Vamos a que entendamos qué es lo que ha pasado con una confesión pública. Y Señor, ¿qué es lo que ha pasado? Te vas a bautizar. ¿Y qué es eso, Señor? ¿Has creído en mí? ¿Has entendido esta salvación eterna? ¿Entiendes que eres mi hijo? ¿Me quieres dar tu corazón? Pero la confesión pública implica que voy a decir delante de un grupo de personas que estén presentes, delante de los ángeles que están en el cielo, porque la Biblia dice que tenemos una gran nube de testigos y alguno que otro demonio que ande por ahí.
que le pertenezco a Cristo, que le he recibido como Salvador, que he sido comprado por precio, que ahora tengo una vida nueva y que esta vida nueva es para servirlo a Él. Que esto es lo importante. Que en el acto del bautismo vamos a sepultar simbólicamente al viejo hombre, sepultado con Cristo en las aguas del bautismo. El viejo hombre, el que ya no hay que estar mirando para atrás, porque este ya no está más, queda sepultado en las aguas del bautismo. Empiezo una vida en Cristo Jesús, nueva, maravillosa, en obediencia, con oposiciones, con dificultades, con un enemigo común que es el diablo, pero con la palabra de Dios que dice que en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Con la palabra de Dios que dice que Él va conmigo como poderoso gigante. Con la palabra de Dios que dice que Él es escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Que por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ese hombre queda sepultado en las aguas del bautismo. Y se levanta el nuevo, el Hijo de Dios, no para hacer lo que quiera, sino para hacer lo que Dios quiere. Levantado para buenas obras. ¿Cuáles? Las que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Y para llegar al bautismo deberíamos de entender el concepto pleno. Entendámoslo. Se puede jugar a ser cristiano, pero el cristianismo no es un juego. Se puede decir que amo a Dios, pero eso se dice con las acciones, no con la boca. Si mis acciones dicen lo contrario, tengo un problema en mi corazón muy serio. Esperando que el problema que tengo en mi corazón no sea que creí que era creyente y que nunca he sido nada. La vida de un cristiano está impactada por Cristo y tiene al Espíritu Santo habitando en él. Y el que comenzó en nosotros la buena obra la perfecciona. Por eso es que es difícil poder pensar que una persona que se deleita en el pecado, que rechaza la santidad, que busca estar peleando con Dios, que busca apartarse de las cosas de Dios, verdaderamente sea cristiana. Que una persona que en lugar de darle su tiempo a Dios para vivir el ministerio de la reconciliación, sea cristiana. No es que estoy diciendo que no lo sea, puede ser que haya alguna persona que haya decidido apartarse, pero que debería de reconciliarse con el Señor. Porque el Señor nos llamó para que vivamos por Él y para Él, para servirle a Él y para la gloria a su nombre. Esto es cristianismo. Lo demás es religión. Amén.